Bueno, esta clase, o sea, vamos a arrancar una serie de clases donde vamos a ir cambiando de escala. Ustedes, por lo que estuvimos charlando hace un ratito, ya vieron lo que es Mendel, que trabajó con Pisum Chativum, y él estudió justamente la herencia de los caracteres mediante cruzamientos individuales y su progenie. ¿Ustedes se acuerdan de qué se trataban los experimentos de Mendel? ¿Alguien me cuenta? Sí, cruzaba flores de distintos colores para saber cómo era la descendencia, digamos. Claro, él agarraba una planta, tomaba otra planta distinta, él, por ejemplo, cuando partía de los parentales, usaba lo que llaman líneas puras, que eran homocigotas para la mayoría de los caracteres, y las cruzaba. Hacía un cruzamiento individual. Y después obtenía la F1. ¿Y qué hacía con esa F1 después? ¿La volví a cruzar? Claro, dejaba que se autofecunde en general. Y entonces, después de que la autofecundaba, ¿qué es lo que observaba él? Que había una descendencia. proporción 3-1 para un color y para otro, digamos. Claro, veía la descendencia, se fijaba el color de flor de la descendencia. Fíjense, él estudiaba cruzamientos individuales e iba siguiendo, digamos, la herencia de los alelos de un gen que codificaban para un carácter determinado. Pero, o sea, se quedaba ahí, estudiando determinadas líneas e iba siguiendo todos cruzamientos individuales. Ahora, nosotros vamos a ver lo que es genética de poblaciones. Como les decía antes, vamos a cambiar de escala. ¿Por qué? Fíjense, los individuos, todos los organismos no viven como individuos aislados, sino que interactúan con otros en grupos, a lo que llamamos poblaciones, que igual ya vamos a definir bien de qué hablamos cuando hablamos de población. Pero bueno, por lo tanto, hay preguntas acerca de la composición genética de las poblaciones que no se pueden responder conociendo solamente procesos genéticos a nivel individual. Es decir, tenemos que ver el todo para entenderlo. Y a esto, o sea, nos lleva a preguntarnos de qué se ocupa la genética de poblaciones. O sea, qué preguntas trata de responder. Y, por ejemplo, una de las cosas que puede llegar a responder desde un enfoque más poblacional es qué cambios genéticos tienen lugar en una población de insectos sometidas al uso de insecticidas generación tras generación. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué puede pasar? Los Adaptan. insectos, Claro, que por ejemplo, algún insecto tenga algún alelo que le brinde resistencia al insecticida, y eso después se herede a las sucesivas generaciones. Y terminemos teniendo una población de insectos que sea resistente al insecticida. Pero eso no lo podemos ver de manera individual, sino que eso se estudia a nivel poblacional, es decir, lo que tomamos es la población de insectos. Otra pregunta, por ejemplo, que puede responder es qué consecuencias tiene el aumento de formación de parejas entre parientes cercanos. Ustedes más adelante van a ver lo que es mejoramiento animal, pero también, bueno, hay algunas plantas que tienen fecundación libre que también, si las empezás a autofecundar, empezás a ver que la descendencia es cada vez más chiquita y empieza a tener problemas. ¿Por qué? Bueno, de explicar eso se encarga también la genética de poblaciones, que también ya lo vamos a ver en la clase que viene a eso. Y otra de las preguntas, por ejemplo, que se puede ocupar es ¿por qué son tan comunes los alelos que causan anemia falciforme en ciertas zonas de África? Por ejemplo, que ustedes no tienen por qué saberlo, pero la anemia falciforme
se ven los glóbulos rojos, no sé si ustedes los ubican, tienen forma de disco bicóncavo, o sea, parecen una especie de frisbee, o algo así. Y con la anemia falciforme tienen forma de media luna, y eso hace que no funcionen tan bien como los que tienen la forma normal. Pero en África es sumamente común este fenotipo, o sea, este tipo de anemia. Y eso se debe justamente a la interacción con un parásito que es el del Plasmodium falciparum, que es el que causa la malaria. Resulta que ese parásito vive adentro de los glóbulos rojos, pero no puede infectar los que tienen forma de media luna. Entonces esos resisten más, y como es, los individuos que son heterocigotas, es decir, que tienen una parte de sus glóbulos rojos normales y otra parte en forma de media luna, pueden resistir al ataque de este parásito, o sea, la infección de este parásito. Entonces, justamente ser heterocigotas le da una ventaja. En otra parte del mundo sería una desventaja, pero en ciertas zonas de África, ser heterocigota para este alelo les da una ventaja a nivel poblacional. Bueno, de todas estas cosas, de esta clase de preguntas, se encarga la genética de poblaciones. Pero para empezar a meternos en el tema, tenemos que definir, como les decía antes, qué es lo que llamamos población. Hay muchas definiciones distintas. Por ejemplo, puede ser un conjunto de individuos que elegimos para realizar un determinado estudio, que cumplen con una característica determinada. Podemos hablar de población como, yo qué sé, un conjunto de individuos que se reproducen entre sí, por ejemplo. O sea, hay diferentes definiciones, depende de lo que vayamos a estudiar. Ahora lo que vamos a definir es lo que es una población genética exclusivamente. Pero primero, habíamos dicho que los organismos no viven aislados, sino que interactúan entre sí y con otros organismos. Si observamos la naturaleza, el nivel de organización más inclusivo que hay es la biosfera. La biosfera es una capa que está sobre la Tierra, digamos, igual incluye un poco de tierra también, y algo de agua, y el agua, pero es donde se desarrollan los seres vivos. Y alrededor de 10 kilómetros más o menos tiene de altura, y después hasta el fondo de los océanos. Pero es toda la capa que rodea la Tierra donde hay seres vivos. La biosfera a su vez se divide en biomas, por ejemplo. Que los biomas también se les llama, esto no tienen que estudiarlo ni nada, solamente parte de la introducción, pero paisaje bioclimático. Por ejemplo, un bioma puede ser la selva tropical, como la que vemos acá. Un bioma puede ser el desierto, puede ser la sabana, es decir, comparten factores climáticos y geológicos que van a determinar una clase de vegetación determinada. Y dentro de los biomas tenemos comunidades. Las comunidades son conjuntos de individuos o de distintas especies que interactúan entre sí en un lugar determinado. Y dentro de las comunidades, lo que interactúan en realidad son las poblaciones. Que las poblaciones es, o sea, un conjunto de individuos que comparten un espacio y un tiempo. Y son individuos a la vez de la misma especie. Entonces, cuando hablamos de población en genética, nos vamos a referir, como les decía, a un conjunto de individuos de la misma especie que comparten el mismo espacio y tiempo, y a la vez son capaces de cruzarse entre sí y comparten el mismo pool genético. Ya vamos a ver lo que es esto igual, vamos a ver punto por punto lo que significa. Entonces, dijimos que los individuos de una población genética comparten espacio y tiempo, es decir, que son contemporáneos. Tienen que estar en el mismo lugar en el mismo momento. Tienen que ser capaces de reproducirse entre sí. Es decir, que tienen
el sistema reproductivo va a influenciar en la estructura genética de la población y a la vez también comparten el mismo pool génico. ¿Qué es el pool génico? El pool génico es el conjunto completo de las variantes alélicas que existen para cada uno de los genes que comparten la población. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos todos los individuos de la población tienen que ser de la misma especie, tienen que compartir el mismo lugar, el mismo tiempo, y cada individuo deben tener la misma composición genética. Puede ser que tengan variantes de cada gen, es decir, los alelos diferentes, pero tienen que tener un background genético común. Y a la vez también, o sea, lo que es la población genética, fíjense, acá tienen otra definición. Esta es un poquito más, es la misma, un poquito más ampliada. Conjunto de individuos de la misma especie que forman parte de una comunidad determinada, que viven en un hábitat determinado, en un momento determinado, y que participan en la formación de la generación siguiente porque se reproducen sexualmente entre sí o son capaces de hacerlo. Y la genética de poblaciones lo que hace es estudiar la estructura y la composición genética de una población. Es decir, que lo que estudia es la transmisión de los genes de una generación a la siguiente. Esto es muy parecido a lo que hacía Mendel, pero él estudiaba de un individuo, por ejemplo, de un cruzamiento y después el resultado de ese cruzamiento. Ahora lo vamos a ver a nivel poblacional, donde vamos a tener, por ejemplo, en vez de decir, bueno, cruzo una planta con flor blanca con una con flor violeta y veo la descendencia, no, lo que hago es ver la población como es. Es decir, si tengo 100 plantas, ¿cuántas son blancas y cuántas son violetas? ¿Y cómo va a ser el cruzamiento entre todas las plantas que tengo en la población? Y fíjense que también la genética de poblaciones estudia las fuerzas que determinan cambios en esta composición a lo largo del tiempo. Entonces, lo que estudia es la variabilidad. Por ejemplo, como hablábamos hoy, con el insecticida que echábamos continuamente sobre una población de insectos. Ese insecticida es un agente selectivo. ¿Por qué? Porque yo lo aplico y todo lo que es susceptible a eso se va a morir. Entonces solamente van a quedar vivos los que son resistentes. ¿Y a ustedes qué les parece? La población, o sea, la generación que sigue, ¿quiénes van a ser los padres de la generación que sigue? ¿Los individuos susceptibles, los individuos resistentes o todos los individuos? Si yo aplico insecticida. Resistente. Los resistentes. Entonces, los susceptibles, hecho insecticida, se mueren, o por lo menos una gran proporción. Van a quedar vivos los resistentes. Entonces los que son capaces de reproducirse entre sí, van a ser los resistentes. Y van a pasar los alelos que portan a la siguiente generación. Entonces si comparamos la generación de la que partimos, es decir, la generación 0, con la generación 1, es decir, la siguiente, si en el medio aplicamos insecticida, la composición genética va a ser diferente. ¿Por qué? Porque echamos un compuesto que actúa como un agente de selección, se le dice. Igual eso todo lo vamos a ver más adelante, caso por caso. Pero esto es para que entiendan más o menos de qué se trata o sea, lo que estudia la genética de poblaciones. Fíjense, las poblaciones son reservorios de todas las copias de genes, es decir, alelos, que existen en un momento determinado y que van a pasar a la siguiente generación. Acá hay un grafiquito. Tenemos los cigotos, que son 2N, que ¿saben lo que es el cigoto? O cigota. ¿Alguien sabe lo que es?
¿O se imagina acá por el dibujito? Un cromosoma. No. A ver, ¿alguien más? Tiene cromosomas, pero no es un cromosoma. ¿El óvulo o el espermatozoide puede ser? En realidad, fíjense que es 2N, si estamos hablando de un organismo diploide, está por ahí la cosa, pero fíjate que ya es Es 2N. el conjunto de los dos. O sea, Claro, exactamente, es un óvulo que ya está fecundado. Cigoto se dice cuando está formado, digamos, por una sola célula o muy pocas células. Es cuando recién se formó, o sea, antes de ser embrión es cigoto. Entonces, tienen un óvulo fecundado que por mitosis, lo que llama acá etapa somática, las células se van a dividir, y eso, ¿ustedes vieron lo que es mitosis y meiosis? Sí, Sí, bueno, por mitosis, ¿qué es lo que van a obtener? una reproducción celular. Claro, ¿y cómo van a ser las células que se produzcan con respecto a la del cigoto? iguales. Iguales, van a ser iguales entre sí, igual a la célula madre, digamos. Entonces, van a ir aumentando el número, eso va a llevar a un crecimiento, y esto va a continuar hasta alcanzar la etapa adulta. Dentro de los adultos hay unas células especializadas que van a dar origen a las gametas. Que las gametas se producen por meiosis. ¿Que se acuerdan que qué es lo que hacía la meiosis? Dividida en material genético. Dividía el material genético. Tenían una sola etapa, digamos, donde durante la fase S se multiplicaba el ADN, y después habían 2 divisiones, o sea, eso era seguido por 2 divisiones. Entonces terminaban teniendo 4 células hijas que tenían la mitad de contenido de ADN, digamos, que la célula que le dio origen. Entonces, cada una de esas gametas, de esas células que se forman, es una gameta, que fíjense acá dice que es N. Por la fecundación, 2 gametas se van a unir y otra vez se va a formar un cigoto que es 2N. Y todo eso es una generación. Tenemos desde el cigoto este hasta que por fecundación se forma el otro. ¿Ven? Acá tenemos una generación y acá arrancaría la generación siguiente. Entonces, podemos ver cómo, a través de la genética de poblaciones, podemos estudiar cómo esa información genética que portan los individuos fluye a través del tiempo. Es decir, podemos estudiar su dinámica. Y podemos calcular la frecuencia en la que están los alelos existentes para un gen determinado, y también predecir las frecuencias genotípicas. Tengo una pregunta. Por ejemplo, Tengo una pregunta, no sé si me estoy adelantando. Sí. Porque este es el ciclo de una generación cuando hablas de, en este caso son 2 individuos. ¿Cómo determinás una generación en una población en la que por ahí, o sea, no todo va en simultáneo? Exacto. Claro, bueno, eso en realidad ya lo vamos a ver más adelante, pero genética de poblaciones trabaja con modelos. Y el modelo con el que se trabaja no es superposición de generaciones. Así que se saltea eso. Okay. La genética, o sea, al estudiar poblaciones, y si hablamos de poblaciones naturales, es algo sumamente difícil y complicado. Y por eso se estudia a partir de modelos, que lo que hace el modelo es simplificar, digamos, todas las condiciones para que se dé un determinado resultado, digamos, y después que sea bastante simple y fácil de entender, y después le vamos agregando al modelo, lo vamos haciendo cada vez más complejo, le vamos agregando variables, y vamos viendo cómo eso afecta a la genética, o sea, a cómo fluye justamente la información genética.
Eso lo vamos a ir viendo. Como te digo, el modelo que se plantea es sumamente sencillo y es algo que no existe en la naturaleza. Pero nosotros lo estudiamos para tratar de entender esto, solamente. Y es un modelo que es sumamente usado. Pero ya lo vamos a ir viendo. Y el modelo se basa en lo que es la probabilidad. Un concepto que les tiene que quedar claro es, o sea, primero, lo que es una población genética. Después, esto es importante, que lo que estudia es cómo fluye la información genética de una generación a la siguiente. Y otro concepto que les tiene que quedar claro es el de pool génico. Que el pool génico, habíamos dicho que era el conjunto completo de las variantes alélicas que existen para cada uno de los genes que comparte la población. Y para entender cómo se caracteriza una población genética, tenemos que partir primero para establecer una serie de supuestos. O sea, primero vamos a poner en claro de qué es lo que vamos a estar hablando. Entonces, vamos a considerar un gen con dos alelos. Vamos a llamarlo a grande y a chica. O sea, hasta ahora venimos como Mendel. Fíjense, yo lo voy a representar al alelo A grande como una canica verde, por ejemplo, una pelota verde. Y el alelo A chica como una pelota roja, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una población que tiene n individuos diploides. ¿Qué significa que los individuos sean diploides? ¿Cuántas copias va a tener de cada gen? De este gen, ¿no? Exactamente, cada individuo va a tener 2 copias del gen. Y los individuos, fíjense, por la combinación de estos dos alelos, pueden ser A grande, que serían 2 pelotitas verdes, A grande A chica, una verde y una roja, y A chica chica, que serían 2 rojas. Y en la población, fíjense, dijimos que hay n individuos. Entonces, van a haber 2n copias del gen. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene 2 copias, tenemos cada individuo con 2 copias. N individuos, 2 por n, 2n. Esa es la cantidad de copias que vamos a tener del gen en una población. Y esas copias pueden ser A grande o pueden ser A chica, porque estamos hablando de que tenemos 2 alelos. Si acumulamos cada copia del gen que existe en la población, podemos armar lo que se llama un pool. Es como que lo que vamos a hacer es agarrar un frasco y cada individuo va a estar conformado por 2 pelotitas. Entonces, cada individuo va a aportar 2 pelotitas a ese pool. Entonces, fíjense, acá tenemos un individuo que es A grande, o sea, lo que aportó al pool. Esto es lo que aporta un individuo A chica, y esto es lo que aporta un individuo A grande, A chica. Y ahí tenemos el pool genético de nuestra población, que es un frasquito lleno de pelotitas. Y fíjense, el genotipo de los individuos puede considerarse una muestra al azar de ese pool génico. Y ahora, acá les puse las letritas también, vamos a encarar esto desde un enfoque probabilístico. Y, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de cada color de canica en el frasco? ¿Cómo podemos calcular eso? ¿A alguien se le ocurre? Con una muestra, contando la frecuencia con la que aparece cada una. Claro, en realidad vamos a trabajar con este frasco acá. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué frecuencia está el alelo A grande o las pelotitas verdes y en qué frecuencia van a estar las pelotitas rojas o el alelo A chica? Contamos los totales de cada una y vamos a hacer una proporción de cada una también. Claro, vamos a hacer una proporción.
vamos a ver cuántas hay. Fíjense, vamos a llamar, todo esto vamos a empezar a trabajar con letras también, ¿no? Vamos a llamar P a la probabilidad de obtener al azar una canica verde, que justamente depende la probabilidad de las frecuencias de canicas verdes o de pelotitas verdes en el frasco. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelotita verde del frasco? Les puedo decir que son 20. Sobre 20. ¿Eh? 6 sobre 20. 6 sobre 20, exactamente, que es igual a 0,3. Y vamos a llamar Q a la probabilidad de obtener al azar una canica roja, que también va a depender de la frecuencia de pelotitas rojas que haya en el frasco. ¿Y cuál va a ser la probabilidad? 0,7. Fíjense, es 14 sobre 20, da 0,7, y eso lo vamos a llamar Q. Y como solamente hay dos colores, o dos alelos, tenemos que P y Q van a sumar 1, es decir, un entero. Fíjense, P y Q representan las frecuencias de A grande y A chica en la población, es decir, las frecuencias alélicas. Acá ya partimos de que ya tenemos una población, y lo que primero hicimos fue ver cuántos alelos A grande hay y cuántos alelos A chica hay, y cuál es la frecuencia de cada uno de esos alelos. A la vez, podemos hacer, por ejemplo, un muestreo al azar tomando de a dos pelotitas, que habíamos dicho que los individuos podían considerarse un muestreo al azar. Acá abajo, fíjense, está aclarado que vamos a usar la regla del producto y vamos a asumir que la frecuencia no cambia después de tomar la primera canica, es decir, la frecuencia en que están las pelotitas rojas se va a mantener y la de las verdes también. Entonces, por ejemplo, si tomamos, podemos ver primero cuál es la probabilidad de tomar dos pelotitas verdes. Ya de partida conocemos la frecuencia de las pelotitas en el frasco, que habíamos llamado P y Q. P era 0,3 y Q era 0,7. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tomar dos pelotitas verdes? ¿Ustedes se acuerdan de cuál era la regla que se usaba para calcular la probabilidad de dos eventos independientes que ocurran en forma conjunta? ¿Se multiplicaban, puede ser? Sí, se multiplican. Cuando ocurren dos eventos independientes simultáneamente, es decir, que ocurre que saco una pelotita verde y otra pelotita verde, las probabilidades individuales se multiplican. Acuérdense que es cuando hablan de una cosa y otra cosa, se multiplica en probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tomar dos pelotitas verdes? P por P, que es 0,3 por 0,3. Esto da 0,09. Entonces, la probabilidad también se dice que es, como es P por P, es P cuadrado. ¿Y cuál es la probabilidad de tomar dos pelotitas rojas? Q cuadrado. Va a ser Q cuadrado, exactamente. Fíjense, Q por Q, 0,707, 0,49, y la probabilidad vamos a decir que es Q cuadrado. ¿Y cuál es la probabilidad de tomar una pelotita roja y una verde en cualquier orden? O sea, puede ser una verde primero y una roja después, o una roja primero y segundo una verde. P por Q. P por Q, pero como no me importa el orden, van a ser P por Q más Q por P. Porque puede ser una u otra. En el caso cuando usaban, fíjense, P por Q es sacar una roja y una verde.
o podía ser sacar primero una verde y una roja, que sería Q por P. Entonces, en este caso, fíjense que van a tener 0,7 por 0,3 más 0,3 por 0,7. Y la probabilidad, como acá el orden no importa, va a ser 2PQ. Entonces, fíjense, la probabilidad de tomar 2 canicas verdes va a ser P cuadrado, la de tomar 2 rojas va a ser Q cuadrado, y la de tomar una roja y una verde en cualquier orden va a ser 2PQ. Fíjense, acá los tenemos. P cuadrado, que se representa como P grande, es la frecuencia de los individuos a grande en la población. Cuando sacamos 2 rojas, habíamos dicho que era Q por Q, la probabilidad era Q cuadrado, Q chiquita al cuadrado, y esto lo vamos a llamar Q grande, que es la frecuencia de los individuos a chica. Y después podemos también sacar una pelotita verde y una pelotita roja, en cualquier orden, y habíamos dicho que esto era 2PQ, que se representa con la letra H grande, y es la frecuencia de los individuos a grande a chica. Fíjense, acá tenemos otra vez el pool de alelos de nuestra población, que lo representaba el frasco con las pelotitas. Habíamos dicho que las frecuencias alélicas eran P chiquita, 0,3, que sería la frecuencia en la que está A grande, y Q chiquita, 0,7, que era la frecuencia del alelo A chiquita. Y fíjense, a partir de estos valores, es decir, la frecuencia de los alelos, podemos calcular si se forman, digamos, los individuos a partir de ese pool de alelos, sacando 2 al azar, vamos a ver que la probabilidad de que se formen individuos a grande va a ser 0,09, la de individuos a grande a chica es 0,42, porque es 2 por 0,3 por 0,7, y la probabilidad de que se formen individuos que sean a chica, o sea, de que tomemos al azar de ese pool 2 alelos a chica, va a ser de 0,49. Y todo esto otra vez suma 1. Esta fórmula acá, de P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, ¿les hace acordar a algo? ¿Cuadrado con binomio, no era eso? Exactamente. Esta ecuación parece que derivaría de la resolución del cuadrado del binomio. Y esto se da cuando se considera una población con un carácter gobernado por un gen con 2 alelos. Y lo que describe son las frecuencias genotípicas esperadas. Si, le digo, la reproducción es al azar y las frecuencias alélicas de los machos es igual a la de las hembras. Entonces, en ese caso, vamos a ver que las frecuencias genotípicas van a respetar esta ecuación. Y eso también son las frecuencias esperadas en el equilibrio de Hardy-Weinberg, que ya lo vamos a ver bien. Esto es solamente un spoiler. Pero, ¿cómo es? Esto se da en el caso de que hay reproducción al azar y la proporción de machos y hembras es la misma, o sea, las frecuencias alélicas de los machos y de las hembras es igual. Ya igual lo vamos a ver bien a esto y vamos a ver cuáles son también los requisitos, otros requisitos que se tienen que cumplir
para que una población esté en equilibrio. Pero fíjense que esto nos permite obtener, a partir de las frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas, es decir, las frecuencias en las que va a estar presente cada genotipo en la descendencia. Es como si este frasco representaría un frasco lleno de gametas, y vamos tomando de a 2 al azar, y vamos viendo cuál es la probabilidad de que se forme cada una, para dar lugar a los distintos genotipos. Pero antes de arrancar con Hardy-Weinberg, tenemos que ver cómo se caracteriza una población genética. Otra vez volvemos a establecer que trabajamos con un gen con 2 alelos. Y si la frecuencia de un alelo es P y la del otro alelo es Q, entonces las frecuencias alélicas o génicas, que las vamos a llamar S chiquita, se van a representar como un vector de 1 por 2. Fíjense, S chiquita es igual, se abre corchete, se pone P chiquita, punto y coma, y Q chiquita. En el ejemplo anterior sería, habíamos visto cuánto era, P chiquita es 0,3, acá iría el 0,3, punto y coma, 0,7. Y las frecuencias genotípicas se representan con un vector de 1 por 3, con las frecuencias de los 3 genotipos posibles, es decir, de las combinaciones posibles de esos alelos. Y serían, fíjense, P cuadrado, punto y coma, 2PQ, punto y coma, y Q cuadrado, que sería la frecuencia de los individuos homocigotas para uno de los alelos, punto y coma, la frecuencia de los individuos heterocigotas, punto y coma, y la frecuencia de los individuos homocigotas para el otro alelo. Esto es sumamente importante, o sea, establecer cómo se van a caracterizar la población, es decir, lo que nosotros vamos a ver van a ser las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas, y la vamos a expresar de esta manera. Es un consenso, digamos, que vamos a hacer. Fíjense, dijimos que P grande es igual a P cuadrado, que es igual a la frecuencia de los individuos homocigotas para uno de los alelos. H es igual a 2PQ, donde es la frecuencia de los heterocigotas. Y Q grande es igual a Q cuadrado, que es igual a la frecuencia de H chica. ¿Y cuántos tipos de gametas produce cada genotipo? Fíjense, los individuos A grande, ¿cuántos tipos de gametas van a dar? 1. 1. Va a ser A grande. Y todas las gametas, o sea, va a ser el 100% de las gametas, o 1 sobre 1, la proporción. Después, los individuos heterocigotas. ¿Cuántas clases de gametas van a producir? 3 clases. ¿Cómo? 3 clases. Gametas. 2. Claro, van a producir 2 clases. Pueden ser A grandes o pueden ser A chicas. Fíjense, acá están en colorcito. O va a ir una para un lado y una para el otro, digamos. Entonces, ¿cuál es la proporción de esas gametas? De los individuos heterocigotas. ¿Cuántas van a ser A grandes? ¿Eh? ¿Cómo? 50%, o grande o chica. Claro, 50%, es un medio o un medio, 50%. ¿Y los individuos A chica, cuántas clases de gametas van a producir? Una. 100% A chica. Entonces, fíjense, a partir de las frecuencias genotípicas, también podemos calcular las frecuencias alélicas, porque cada genotipo va a aportar
los alelos, digamos. Entonces, fíjense, los individuos que son A grande, todos van a producir gametas A grande. Y los individuos heterocigotas, la mitad va a producir gametas A grande. O sea, la mitad de sus gametas van a ser A grande. Entonces, P chiquita también puede ser igual a la frecuencia o sea, es la que representa la frecuencia de A grande, puede ser igual a P, ¿por qué? Porque todos los individuos P grande van a dar gametas A grande, más 1/2 de H. ¿Por qué? Porque los individuos heterocigotas, la mitad de sus gametas van a ser A grande. Entonces, es lo mismo que decir P cuadrado más 1/2 de 2PQ. Y con Q pasa lo mismo, fíjense. Tenemos que la frecuencia del alelo A chica va a ser igual a la frecuencia de homocigotas A chica más 1/2 de los heterocigotas. Porque, otra vez, los individuos A chica todos van a producir gametas A chica, y los heterocigotas, la mitad de sus gametas van a ser A chica. Fíjense cómo a partir de 1 podemos calcular, a partir de las frecuencias genotípicas podemos calcular las alélicas, y a partir de las alélicas podemos calcular las genotípicas. Esto siempre que la población esté en equilibrio. Ahora vamos a ver un ejemplo, con números. Supongamos que tenemos una población, fíjense, está formada por 300 individuos A grande, 220 individuos A grande A chica, y 430 individuos A grande A chica. Eso nos suma un total de 1000 individuos. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer con estos datos? Con la frecuencia de cada uno. Exactamente, y eso nos va a dar la estructura genotípica, es decir, la frecuencia de cada uno de los genotipos. Las frecuencias genotípicas las vamos a denotar con S grande. Y fíjense, P grande vamos a llamarlo 0, porque es la generación de la que partimos, sería el tiempo 0, es igual a la frecuencia de A grande, que es 350 sobre 1000, y me da 0,35. Hacemos lo mismo para los individuos heterocigotas, entonces acá calculamos su frecuencia, entonces H grande 0 es 220 sobre 1000, 0,22. Y Q grande, que es la frecuencia de los individuos A chica, es 430 sobre 1000. Y eso da 0,43. Fíjense, esto lo representamos como habíamos dicho. S grande es igual a, abrimos corchete, 0,35, que es el valor de P0, P grande sería, punto y coma, 0,22, que es el valor de H, punto y coma 0,43, que es el valor de Q. Y estos tres me tienen que sumar 1 siempre. Y a partir de las frecuencias genotípicas, podemos calcular las frecuencias alélicas. Y por ende, la estructura alélica de la población, que llamábamos S chica. Entonces lo que queremos calcular es P chiquita y Q chiquita. Que fíjense, con estos datos, P chiquita es igual a P grande más 1/2 de H. Que eso me da 0,35 más 1/2 de 0,22, 0,46. ¿Y cuál será el valor de Q chiquita? Uno menos 0,46. 1 menos 0,46, exactamente, como los dos suman 1, se puede hacer 1 menos 0,46, y si no pueden hacer el otro cálculo, que sería Q grande más 1/2 de H. Fíjense, les da lo mismo, 0,54. Entonces, ahí escribimos
la estructura alélica de la población, que es 0, S chiquita sub 0, es igual, abrimos corchete, 0,46, que es el valor de P chiquita, punto y coma 0,54, que es el valor de Q chiquita. Entonces fíjense que acá ya tenemos caracterizada esta población de la que partimos. Tenemos la estructura genotípica, es decir, la proporción de cada genotipo dentro de esa población, y también tenemos la estructura alélica, es decir, cuál es la proporción de cada uno de esos alelos, que en este caso son 2. Tenemos, fíjense, los 3 genotipos posibles y la frecuencia de los 2 alelos. Pero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la genética de poblaciones estudiaba el flujo de la información genética? Es decir, cómo esta íbamos siguiendo cómo iba cambiando a través de las generaciones. Entonces, por ejemplo, a partir de la estructura genética de esta población de la que partimos, podemos ver cómo se van a combinar los alelos para dar los genotipos de la siguiente generación. ¿Cómo se les ocurre que lo podemos hacer a eso? ¿Qué era lo que hacía Mendel para ver los cruzamientos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el cuadrito? ¿Diagrama de Venn puede ser? No, eso es cuando de conjuntos. Es Punnett el era, cuadro Punnett. de ¿El cuadro de Punnett. Punnett? Exactamente, Punnett. el cuadro de Punnett. Pero acá lo que vamos a representar es, por un lado, digamos, un parental, por el otro lado, otro parental, los 2 alelos y la frecuencia de cada alelo en la población. Entonces, lo que vamos a ver, o sea, es madre y padre, pero es todo el conjunto de hembras, de madres, y todo el conjunto de padres. Vamos a tener el alelo A grande, el alelo A chica, acá también, y cuál es la frecuencia dentro de la población. Y fíjense que si un óvulo que es A grande se junta con un espermatozoide, digamos, se cruza con un individuo, digamos, que tiene el alelo A grande, la probabilidad de que se produzca un individuo que sea A grande, va a ser P por P, que es P cuadrado. Para el alelo A chica, la probabilidad de que se encuentre con otro alelo A chica es Q por Q, Q cuadrado. Y de que un alelo A grande se junte con un alelo A chica es P por Q, y aquí mismo. Entonces fíjense, de acá sale el P cuadrado, el 2PQ y el Q cuadrado. Fíjense, para este ejemplo, P cuadrado es 0,46 por 0,46, que me da 0,21. Q cuadrado es 0,54 al cuadrado, da 0,29. Y 2PQ me da 0,5. Entonces, fíjense que pasamos, en el anterior lo llamábamos P grande sub 0, H grande sub 0 y Q grande sub 0, y ahora hablamos de P grande sub 1, H grande sub 1 y Q grande sub 1. ¿Qué significa esto? Que esto no es de la misma generación de la que partimos, sino que esta ya es la generación siguiente, sería el tiempo 1. Por eso cambiamos el subíndice 0 por el 1 acá. Pero esta generación va a estar dada, fíjense, por la frecuencia del alelo, en el caso de los individuos A grande, la frecuencia del alelo A grande en la población anterior. Y lo mismo pasa con los individuos A chica. La frecuencia en la que están, o la probabilidad de obtener individuos A chica, está dada por
la frecuencia del alelo A chica en la generación anterior. Y lo mismo pasa con los heterocigotas. Es decir, que las frecuencias de la generación anterior me determinan la estructura genotípica de la generación siguiente. Y de acá, fíjense, claramente vemos que es de donde sale P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, que es la resolución del cuadrado del binomio. Ahora lo representamos, como habíamos dicho, con el vector, y nos da que S grande es igual a 0,21, que es P sub 1, punto y coma, H grande sub 1, que es 0,5, y Q grande sub 1, que es 0,29. Entonces, fíjense, lo volvemos a representar así. A partir de esta población con estas proporciones de genotipos, vamos a calcular cuál es la frecuencia de esos alelos en esa generación. P1 y Q1. Y fíjense que me dan 0,46 y 0,54, que es esta misma que la de la generación anterior. Que tiene lógica, porque la generación siguiente la formamos a partir de este valor. Entonces, obtenemos las mismas frecuencias alélicas en la población que sigue. Entonces, fíjense que la estructura genética de esta población después de un ciclo de reproducción, de una generación, la representamos como S grande, perdón, acá me equivoqué, era sub 1, y S chica sub 1, después se los corrijo. Pero, si volvemos a reproducir, fíjense, a partir de esta frecuencia alélica, de la generación 1, volvemos, o sea, dejamos que estos se reproduzcan al azar, y obtenemos una generación S2, por ejemplo. ¿Cómo les parece que va a ser la estructura genotípica de esa población? Si lo hacemos de esos a partir de estos valores. ¿Cómo les va a dar? Igual. Va a dar igual. Y se va a mantener así, generación tras generación. Tras generación. Y de eso se trata el equilibrio de Hardy-Weinberg. Fíjense. El equilibrio de Hardy-Weinberg, que son estos dos investigadores que se ven acá, que en realidad hay uno más, que no me acuerdo el apellido, que era un ruso, que los tres lo descubrieron a esto simultáneamente, por eso se los recuerda, más que nada a Hardy-Weinberg, al otro por una cuestión me parece geopolítica, se lo dejó un poco afuera, pero ¿cómo es? Los tres lo descubrieron al mismo tiempo, o desarrollaron el modelo al mismo tiempo. Es un modelo que explica las relaciones entre las frecuencias alélicas y genotípicas, y lo hace a partir de los principios mendelianos de segregación, lo que ya habían visto ustedes hasta ahora, y a eso le suma lo que es la teoría de la probabilidad. Es decir, este modelo se usa para estudiar el flujo de la información genética, generación tras generación. Pero para que esto se dé, tiene que haber una serie de supuestos. Fíjense, podemos decir que una población está en equilibrio, cuando una población está en equilibrio, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen constantes de generación en generación, como habíamos visto recién con los números. Pero para aplicar este modelo se tiene que cumplir una serie de supuestos. Y estos supuestos son, por ejemplo, población infinitamente grande. Las generaciones tienen que ser discretas. Esto es lo que yo les decía que había preguntado un compañero de ustedes, que era que no haya superposición de generaciones. Eso significa que las generaciones sean discretas.
Es como si fuera una planta anual. Tenemos la semilla, nace la plantulita, crece, se desarrolla, se reproduce, se muere. Cae la semilla y después brota la siguiente generación. Eso es lo que plantea el modelo. Después también el modelo dice que hay igual proporción entre los sexos. Y también hay igual proporción, digamos, de alelos entre los sexos. Es decir, si los machos, el P es 0,7 y el Q es 0,3, en las hembras el P es 0,7 y el Q es 0,3. Eso es lo que plantea el modelo. Después, la reproducción tiene que ser aleatoria, que sea al azar, como que saquemos del frasco una pelotita, que es lo que vimos en el modelo de probabilidad. Por eso también dice que que este modelo está basado en la teoría de la probabilidad. La reproducción aleatoria se llama también panmixis, y lo que dice es que cualquier individuo tiene la misma probabilidad de reproducirse que cualquiera de los otros individuos de la población. Y a la vez dice que no hay ninguna fuerza evolutiva operando. No hay mutación, no hay migración, no hay deriva genética y no hay selección. Se dice que este es un modelo de fuerza cero, donde no hay nada que pueda afectar las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas. Es decir, no hay nada que afecte la estructura genética de la población. Entonces, la estructura genética de la población se va a mantener igual generación tras generación. Con esto, ¿qué dice? Todo esto que no, o sea, lo que planteaban ellos es que en la población no operaba ninguna fuente de variación. Fíjense, las fuentes de variación que se conocen son, por ejemplo, la mutación. ¿Saben lo que es la mutación ustedes? ¿De qué hablamos cuando decimos mutación? Que cambia Variación. algo. Claro, la mutación es un cambio. Y, por ejemplo, tenemos un alelo A grande, o por ejemplo, que por algo que no sabemos, puede ser radiación, o puede ser un error de la polimerasa, o por un evento que no sabemos, ese alelo A grande sufre un cambio y se forma, a partir de ese alelo A grande, un alelo A chica. Eso es la mutación. Cuando hablamos acá de mutación, hablamos de la generación de alelos nuevos, que van a aumentar la variabilidad. Fíjense que acá que dice es la única fuente de variación de novo, es decir, que crea variación de cero. Todo lo demás que ven acá abajo, lo que hace es combinar la variabilidad que ya existe. Lo que genera alelos nuevos en sí es la mutación. Otra de las fuentes de variación de las poblaciones es la migración. Que la migración es el movimiento de individuos o de gametas entre distintas poblaciones. ¿Y qué pasa con esos individuos? Puede ser que los individuos que lleguen a una población tengan frecuencias alélicas diferentes a los individuos de la población a la que llegan. Entonces eso va a provocar un cambio en las frecuencias de los alelos y de los genotipos. La selección, por ejemplo, es cuando hay diferencias en la fertilidad o la viabilidad de los individuos de la población. Lo que hablábamos al principio, el ejemplo del insecticida y los insectos. Que el insecticida vendría a ser el agente de selección y los individuos resistentes podrían dejar más descendencia. Entonces eso hace que las frecuencias alélicas cambien, y las frecuencias genotípicas también, van a variar de una generación a la siguiente. La deriva genética. Como el nombre dice, deriva, es azar. Es como un barco que anda, una balsita que está arriba del agua, que va para donde lo lleve la corriente. Es algo así esto.
Entonces, se refiere al cambio en las frecuencias alélicas debido al azar. Siempre le dicen deriva genética, la palabra que tienen que asociar es azar. Ya lo vamos a ver bien igual cada uno de estos puntos en la clase que viene, cómo afectan a la población. Y el otro es el apareamiento no aleatorio. ¿Qué quiere decir? Cuando hay cruzamientos dirigidos. Cuando un individuo, o elegís qué individuos, por ejemplo, se cruzan, o cuando hay cruzamientos entre individuos que están emparentados. ¿Qué pasa con eso? Eso trae aparejado una distribución no aleatoria de los alelos. Es decir, esto es lo contrario a la panmixis. Y eso lleva a que haya combinaciones de alelos que no se deban al azar, sino que es porque justamente el cruzamiento es dirigido. Bueno, lo que dice la teoría de Hardy-Weinberg es que no hay mutación, o sea, no se pueden generar alelos nuevos, no hay migración, es decir, no hay movimiento de individuos o gametas entre las distintas poblaciones, no hay selección, o sea, todos los individuos van a tener la misma fertilidad o viabilidad, es decir, van a dejar todos la misma descendencia. No hay deriva genética, es decir, no hay cambios debidos al azar. La deriva genética está sumamente relacionado al tamaño poblacional. Entonces, al decir que hay una población infinitamente grande, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que es uno de los postulados, digamos, de la teoría, entonces eso deja fuera la deriva. Que ya también vamos a ver de qué se trata esto del tamaño poblacional, cómo afecta la deriva. Y tampoco no hay apareamiento aleatorio, hay apareamiento no aleatorio. Lo que tenemos es justamente apareamiento aleatorio o panmixis. Entonces, en una población que está en equilibrio de Hardy-Weinberg, no hay ninguna fuente de variación operando, digamos, que pueda afectar las frecuencias alélicas y genotípicas de la población. Entonces, en el equilibrio de Hardy-Weinberg, no hay ningún mecanismo que altere las frecuencias de los genes en la población. Como les decía antes, es un modelo de fuerza cero, ya que deja afuera cualquier proceso que genere un cambio en la estructura genética de la población. Dejando todo esto afuera, el modelo se asegura de que las frecuencias alélicas y genotípicas se mantengan constantes de generación en generación. Fíjense, las condiciones necesarias para que se cumpla el postulado de Hardy-Weinberg para un gen en una población son muchos como para esperar que este tipo de estructura se pueda hallar de manera extendida y durable en la naturaleza. ¿Ustedes escucharon alguna vez de alguna población natural que cumpla con todos estos supuestos? ¿Les parece que puede existir en la naturaleza una población que esté en equilibrio de Hardy-Weinberg? No. No me suena. No, sino que, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué estudiamos esto si no existe en la naturaleza? Justamente es un modelo, es un punto de referencia que tenemos para entender cómo fluye la información genética de una generación a la siguiente. Y también es el punto de partida para ver cómo, otra vez vuelvo para atrás, cada una de estas fuentes de variación altera las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas de una población. Entonces, esta clase lo que vamos a ver es el equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿no? El modelo básico, que era este donde no hay ninguna fuente de variación, sino que lo que se produce es que las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. Y en la clase que viene vamos a ir al modelo agregándole cada uno de estas fuentes de variación. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos afecta a la estructura genética de la población.
Por eso también decimos que es un modelo de fuerza cero. Después le vamos a ir agregando distintas fuerzas y vamos a ver viendo cómo eso cambia la estructura genética de la población. Y fíjense, en el equilibrio de Hardy-Weinberg, una población con reproducción al azar que no esté pasando por cambios evolutivos en la frecuencia de sus alelos, es decir, no hay migración, no hay selección, no hay deriva genética, y hay apareamiento aleatorio justamente, la población es infinitamente grande, la población tiene que ajustarse a la distribución binomial según lo que lo predice el teorema de Hardy-Weinberg. Fíjense, las frecuencias alélicas de la población parental, S chiquita 0, van a ser P chiquita y Q chiquita, y se van a combinar al azar para dar lugar a las frecuencias genotípicas de la generación siguiente, que va a estar dada por P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. Van a ser las frecuencias de cada uno de los genotipos posibles. Porque seguimos trabajando con un gen dialélico con dos alelos distintos. O sea, un gen con dos alelos en un organismo diploide. Y las frecuencias alélicas de esta nueva generación, fíjense, van a ser P1 y Q1, que van a ser igual a P cuadrado, que es lo mismo que decir que P grande, más un medio de 2PQ, que es lo mismo que decir un medio de H grande. Y Q1 va a ser igual a 1 menos P, o Q0 al cuadrado más un medio de 2PQ. Y esto, y mientras se mantenga en equilibrio, las frecuencias alélicas y genotípicas se van a mantener iguales y constantes de una generación a la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si P chiquito, por ejemplo, es 0,5 y Q chiquito es 0,5, las frecuencias genotípicas van a ser 0,25, 0,50, 0,25, y a partir de estos calculamos las frecuencias alélicas, digamos de la generación siguiente, P1 y Q1, y esas van a ser 0,5, 0,5. Y cuando estas se combinen al azar, P sub 1 al cuadrado me va a dar 0,25, 2PQ me va a dar 0,50 y Q cuadrado me va a dar 0,25. Es decir, las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas se van a mantener iguales generación tras generación. Y esto es lo que se conoce como propiedad fundamental del estado de equilibrio de Hardy-Weinberg. O sea, el nombre es súper complicado, pero es la propiedad fundamental del equilibrio, que dice que las frecuencias genotípicas y alélicas se mantienen constantes de generación en generación, estando las frecuencias genotípicas determinadas por las frecuencias alélicas según el desarrollo del binomio cuadrático. ¿Hasta acá alguna duda? No, todo claro, todo bárbaro. Bueno. Ahora vamos a obtener gametas y sus frecuencias a partir de las frecuencias genotípicas. Esto ya lo vimos. Fíjense, acá tenemos las frecuencias alélicas, y a partir de las frecuencias alélicas tenemos las frecuencias genotípicas, que responden al desarrollo del cuadrado del binomio. Entonces, S1 es P cuadrado, punto y coma, 2PQ, punto y coma, Q cuadrado, que es lo mismo que decir P grande 1, H grande 1 y Q grande 1. S grande 1 es la estructura genotípica de la generación siguiente, es decir, en el tiempo 1. Y en el estado de equilibrio, es decir, si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg, esto tendría que ser igual a P sub 0, H sub 0 y Q sub 0. Y P chiquita
sub 0 y Q chiquita sub 0 tienen que ser igual a P chiquita sub 1 y Q chiquita sub 1. Es decir, esto se va a mantener generación tras generación. ¿Qué significa que una población esté en equilibrio de Hardy-Weinberg? Me quedaron mal las flechas. ¿Qué significa esto? Que en condiciones de apareamiento aleatorio, en una población de un tamaño que sea muy grande, en la que todos los genotipos son igualmente viables, ¿qué quiere decir esto? Que no hay selección, las frecuencias génicas de una generación particular dependen de las frecuencias génicas de la generación anterior. La frecuencia de los distintos genotipos se forman por apareamiento aleatorio y dependen únicamente de las frecuencias génicas. Así, si se centra la atención en los alelos más que en los genotipos, podemos predecir las frecuencias génicas y genotípicas. Las frecuencias génicas también le dicen a las frecuencias alélicas, de las generaciones futuras, siempre que no haya fuerzas que cambien dichas frecuencias, y que la población esté bajo panmixia. ¿Qué quiere decir esto? Que sea al azar la reproducción. Y de no estar una población en equilibrio, en una sola generación de apareamiento aleatorio puede restablecerse ese equilibrio, siempre que haya igual proporción de sexos. Ahora, este último punto lo vamos a ver bien con números. En el ejemplo anterior también se veía, pero no se los quise remarcar. Ahora lo vamos a ver otra vez. Fíjense, acá. Tenemos una población distinta. Es A grande, son 620 individuos, A grande a chica son 248 individuos, y ahí me equivoqué, esto es A chica, son 372 individuos. Los sumamos a todos y nos da 1240. Entonces lo primero que hacemos a partir de esto es calcular la estructura genotípica. ¿Por qué hacemos esto? De calcular primero la estructura genotípica. Fíjense, no sabemos, si no nos dice el enunciado, no sabemos si la población está en equilibrio o no. Entonces no podemos directamente tratar de calcular de alguna manera las frecuencias alélicas, y a partir de las frecuencias alélicas calcular las frecuencias genotípicas. Sino que acá tenemos que empezar con las frecuencias genotípicas. Fíjense, la frecuencia de los individuos A grande es 0,5, la frecuencia de los individuos A grande a chica es 0,2, y la frecuencia de los individuos A chica es 0,3. Eso, acá escribimos otra vez el vector, S grande, es decir, la estructura genotípica, es igual, abrimos corchete, 0,5, punto y coma, 0,2, punto y coma, 0,3. Y a partir de estos valores calculamos las frecuencias alélicas o génicas de la población, que llamamos S0, S chiquita. Entonces, P chiquita nos da 0,5 más un medio de 0,2 es 0,6. Y Q chiquita, 0,3 más un medio de 0,2 nos da 0,4. Entonces acá otra vez escribimos la estructura alélica como un vector de 1 por 2, y es igual a 0,6, punto y coma, 0,4. Entonces, la estructura genética de esta población es 0,5, 0,2, 0,3, y S chiquita es 0,6, 0,4. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos al paso que sigue. Entonces, ya tenemos la estructura genética de la población de partida. Pero teniendo estos datos nada más, ¿podemos afirmar que esta población está en equilibrio de Hardy-Weinberg? No. ¿A ustedes qué les parece?
teniendo solo estos numeritos, ¿podemos decir que la población está en equilibrio? Tal vez sí, porque las frecuencias forman uno, tipo, suman uno. Lo que pasa es que las frecuencias siempre van a sumar 1 porque lo hacemos sobre el total. Entonces, fíjense, acá, partimos de 620 sobre 1240, 248 sobre 1240 y 372 sobre 1240. Estos siempre tienen que sumar 1. Esto también acá. Si no suma 1, está mal. Habría que comprobarlo con la primera generación. Claro, en realidad lo que hay que hacer es el desarrollo del binomio, que es lo mismo que calcular cómo sería la generación siguiente si hay reproducción al azar. ¿Ves? Lo que, como les decía, tenemos que ver cuál es la estructura genotípica que corresponde al desarrollo del binomio, a la resolución del binomio. Que la vamos a llamar S grande HW, que va a ser igual a P cuadrado, que va a representar a P grande, 2PQ, que va a ser H grande, y Q cuadrado, que va a ser Q grande. A ver, ¿alguien se anima a decirme cuál es el valor de Q grande? De P grande, digo. Este de acá, ¿cuánto es P cuadrado? 0,36. 0,36. 0,36. 2PQ. 0,48. 0,48. ¿Y Q cuadrado? Es decir, Q grande. 0,16. 0,16. Fíjense, esta es la estructura genotípica que esperaríamos si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Y esta es igual a la de nuestra población de partida? No. No. Entonces, la población de la que partimos no está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Fíjense, lo que hacemos es comparar la estructura genotípica de la población inicial con la que corresponde al del equilibrio. Y en este caso vemos que no coinciden. Entonces decimos que la población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Cómo confirmamos que la población no está en equilibrio? Se puede hacer un análisis estadístico, chi cuadrado, pero en esos detalles no vamos a entrar. Esto es solamente para que les quede de nota de color, digamos. Que en general lo que se hace para confirmar si una población está en equilibrio o no, es calcular, o sea, los valores esperados para el desarrollo del binomio y los que obtuvimos para esta población. Este sería el valor esperado, estos serían los valores observados y se aplica chi cuadrado. Pero en esos detalles no nos vamos a meter. ¿Y ahora qué pasa con la siguiente generación? O sea, nos olvidamos de la generación del equilibrio y tenemos esta generación de la que partimos. Y ahora vamos a dejar que esos individuos se reproduzcan al azar. Yo ahora voy a sacar la presentación. Lo que voy a hacer es pasar, a ver si puedo. Perdón. Ahí está. Esto, fíjense, vamos a hacer los cálculos para la generación siguiente. Entonces, partiendo de nuestros datos, teníamos que S sub 0 era 0,6 y 0,4. Entonces, acá, la frecuencia de A grande, ¿cuánto es? Solo A grande, P0. 0,6. 0,6, exactamente. 0,5 puse. Acá, Q chiquita sub 0.
0,4. 0,4. ¿Y acá? Pero como está ahí. 0,6. 0,6. ¿Y acá? 0,4. 0,4. Entonces, ¿acá qué vamos a obtener? ¿Cómo va a ser el genotipo? 0,36. A grande. Claro, es 0,6 por 0,6. Esto habíamos hecho es P grande, que es igual a 0,6 por 0,6. ¿Y esto a cuánto es igual? 0,36. 0,36. Acá vamos a tener individuos. ¿Cómo van a ser estos individuos? A chica, chica. A chica, chica. ¿Y cómo? Ay, cuando haces espacio se te cambia a mayúscula. ¿Esto con qué letra lo representábamos? A la frecuencia de los individuos a chica, chica. P eran los a grande, a grande. Q, con Q era, ¿no? Q, claro, la Q mayúscula. ¿Y esto es igual a cuánto? 0,16. 0,4. Claro, 0,4 por 0,4, que me da 0,16, como bien dijeron. ¿Y acá? ¿Cómo es el fenotipo de los individuos? A grande, a chica. Exactamente, a grande, a chica. ¿Con qué letra lo representábamos? La H. La H. Esto sería un medio de H en realidad, porque son dos distintos, pero vamos a poner un medio de H. ¿Y cuánto es esto? 0,4 por 0,6. 0,4 por 0,6. En realidad sería al revés. 0,6 por 0,4. Sí, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Sí, sí. Pero Así que, ¿cuánto da? 0,24. 0,24. Y acá va a ser lo mismo. Entonces, fíjense que ahora voy a volver a presentar. A partir de este cruzamiento podemos definir cómo es la estructura, cómo va a ser la estructura genotípica de la generación siguiente. Esto sería P sub 1, este sería un medio de H1, este sería el otro medio de H1, y este sería Q sub 1. Fíjense que partíamos de S sub 0, que era igual a 0,6, punto y coma, 0,4, y la generación siguiente, la estructura genotípica, va a ser 0,36, 0,48 y 0,16. ¿A qué les hace acordar esto? Fíjense acá. A ver, ay, perdón. (0,36, 0,48, 0,16). Es la que obtuvimos después de una generación de apareamiento aleatorio. Fíjense que se parece a la del equilibrio, es igual. Entonces pasamos de una población que en la generación de partida no estaba en equilibrio, a que esa población alcance el equilibrio después de una generación de panmixia. O sea, no es la misma generación, es la misma población, que después de una generación de apareamiento aleatorio se alcanza el valor del equilibrio. Entonces, esto tiene que ver
con lo que habíamos hablado antes, que uno de las, ¿cómo se diría? De las premisas del equilibrio era que si la población no estaba en equilibrio, el equilibrio se podía alcanzar después de una reproducción aleatoria. Y lo confirmamos mediante estos números, justamente. Calculando cuál es la estructura genotípica de la población después justamente de una reproducción aleatoria. Y es exactamente igual a la del equilibrio. Y fíjense que acá los valores de P y de Q eran 0,6 y 0,4. Pero ¿les parece que estos son los únicos valores que pueden llegar a tomar o a tener P y Q? En este caso sí, pero teóricamente. ¿Qué les parece? ¿Y no pueden ser cualquiera los que sumen uno entre los dos? Puede ser cualquiera. Mientras que sumen 1 entre los dos, como bien dijiste, pueden tomar cualquier valor entre 0 y 1. ¿Y eso qué consecuencias va a traer? Que las frecuencias alélicas, por ejemplo, sean 0,1, 0,9. ¿Qué va a pasar con la estructura genotípica? Esta de acá. La estructura genotípica va a depender, o sea, los valores que haya de proporción de cada genotipo, va a depender de las frecuencias de los alelos. Fíjense, este cuadrito acá parece medio complicado, pero en realidad no lo es tanto si lo miramos bien. Fíjense, la estructura genética de una población en equilibrio Hardy-Weinberg cuando consideramos un gen dialélico. La suma de las frecuencias alélicas P y Q da 1, de manera tal, P más Q es igual a 1. Entonces, los valores de P y de Q pueden oscilar entre 0 y 1. La suma de las frecuencias genotípicas, P grande, H grande y Q grande, también da 1. Y los valores de P grande y Q grande también varían entre 0 y 1, dependiendo del valor de P chiquita y de Q chiquita. Pero los valores de H grande en una población en equilibrio nunca superan el 0,5. Esto acá tenemos representado, fíjense, la frecuencia genotípica en función de la frecuencia alélica. Este valor que vemos acá arriba es el de P chiquita. Y este es el valor de Q chiquita. Fíjense, si P chiquita es 0,1, Q chiquita es 0,9. En rosado está el valor de P cuadrado, es decir, la frecuencia de los individuos A grande a grande. En verde están los heterocigotas, es decir, una frecuencia de 2PQ. Y en violeta están los homocigotas recesivos, para este ejemplo, que es A chiquita, A chiquita. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, si P es 0,1, Q es 0,9. Entonces, fíjense que el valor que toma a grande, como P es sumamente bajo, acá también es 0,1 por 0,1, tiene que ser 0,01. Fíjense, Q cuadrado es casi una unidad. Esto es, a ver, si no es 0,9 pasa raspando, sí, 0,1 por 0,9 es 0,09. Entonces fíjense cómo las frecuencias, a ver, hagamos el cálculo con la calculadora.
es 2 por 0,9 por 0,1 es 0,18. Entonces, cuando P chiquita es 0,1 y Q chiquita es 0,9, la proporción de heterocigotas va a ser de 0,18, casi 2. Este va a ser 0,80 y este va a ser 0,01 más o menos. Y cuando P chiquita es 0,5, Q chiquita también es 0,5, fíjense que la proporción tanto de individuos a grande como de a chica va a ser 0,25. Y el valor máximo que pueden tener los heterocigotas en una población en equilibrio es 0,5, que es cuando el valor de P es igual a Q, que es el caso de 0,5. Después, en cualquier otra combinación de valores de P y Q, va a ser siempre la proporción de heterocigotas menor a 0,5. Acá tengo otro, fíjense. Tenemos los alelos. Un gen con 2 alelos, A grande A chica, la frecuencia del alelo A grande es 0,7, la frecuencia del alelo A chica es 0,3, que es este caso que está marcado acá, y tenemos que S es igual a 0,7, 0,3, y la frecuencia de cada uno de los genotipos va a ser A grande 0,49, que era el rosadito este, fíjense está acá, este puntito de acá. Los heterocigotas van a ser 0,42, que es este punto de acá. Y para chica va a ser este punto de acá, que es 0,09. Entonces fíjense cómo cuando va variando los valores de P y Q, van cambiando también las frecuencias de cada uno de los genotipos, y por ende la estructura genética de la población. ¿Hasta acá hay alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. En la primera generación tenemos 3 tipos de padres distintos. A grande A chica y A chica. Sí. Pero en la segunda generación, para llegar al equilibrio, solo usamos el tipo de padre que tiene A grande A chica. En realidad no es Entonces eso. no hay una No, me expliqué mal entonces. No usamos esos parentales, sino que lo que usamos es la proporción, acá está mal el poner madre, sería hembras y machos. Esto sería la frecuencia del alelo A grande en la población de hembra, y este sería el alelo A chica en la población de hembras, digamos, dentro de esa población general. Entonces lo que cruzamos son los alelos, no los individuos. Perfecto. Era como esto de que tomamos al azar 2 alelos dentro de todos los alelos que hay en la población. Es decir, de ese pool genético de la población, sacamos 2 al azar y los vamos combinando. Bien, claro. En eso se basa el modelo. O sea, no es que cruzamos podríamos hacerlo, o sea, podríamos hacer todos los cruzamientos posibles y ver la descendencia, y los resultados van a ser los mismos. Pero ahí tendríamos que ver, bueno, la proporción de individuos a grande y cuál es la probabilidad de que se cruce con otro individuo a grande. Un individuo a grande, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia, por ejemplo, de un individuo a grande A chica? ¿Y cuál es el resultado de ese cruzamiento? ¿Qué frecuencias va a ser, digamos? Eso se puede hacer. Yo eso no se los puse porque complica bastante los números. Con que ustedes entiendan esto, que lo que se hace es como que se arman una bolsa, se ponen todos los alelos adentro y se van sacando al azar. Y se van viendo cómo se van combinando, dependiendo de las frecuencias en la que esté cada alelo. Y eso, o sea, tomamos como que si se formarían al azar, entonces, a partir de las frecuencias de los alelos, podemos calcular cuál es la frecuencia de los genotipos.
que se van a formar a partir de la combinación de esos alelos. Pero esto que te digo, es probabilidad, toma como que es todo al azar, como que no hay nada que vaya a influir en los cruzamientos, y a la vez, cuando hacemos el muestreo, es decir, cuando sacamos dos de estos, las pelotitas, como les mostraba al principio, no varía las frecuencias en las que están los alelos. Es como que se las devolveríamos de nuevo al frasco, cómo se calculan las cosas. Como les decía, esto es un modelo que lo que trata de hacer es simplificar las cosas al máximo para que nosotros podamos entender qué pasa con las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas cuando no hay nada que influya, digamos, justamente en esto, ¿no? En los supuestos que plantea el modelo. Entonces, en el caso de que se cumplan todos los supuestos, la estructura genética de la población se va a mantener igual una generación tras otra. Y fíjense, yo acá les dejé un pequeño resumen que vemos los supuestos, que es población infinitamente grande, generaciones discretas, con reproducción aleatoria, y no hay fuerzas evolutivas operando. Entonces, las predicciones que podemos obtener a partir de una población, digamos, que esté en equilibrio, es que cuando una población está en equilibrio, las frecuencias alélicas y genotípicas se van a mantener constantes de una generación a la siguiente. Y la segunda predicción es que si la población no está en equilibrio, puede alcanzar el equilibrio después de una generación de panmixia. ¿Qué quiere decir eso? Después de una generación de reproducción aleatoria. Y ahora, si quieren, nos ponemos a hacer un ejercicio. Fíjense, teniendo en cuenta las poblaciones A, B y C, fíjense, esta es la población A, esta es la población B, esta es la población C, y acá tenemos los genotipos, A1A1, A1A2 y A2A2. ¿Y cuántos individuos hay para cada uno de estos genotipos en cada población? Indique mediante los vectores correspondientes la estructura genotípica S grande y alélica S chiquita de cada una, bueno, de las poblaciones. Me quedó siguiente, eran poblaciones lo que iba ahí. Y después, el punto B dice, indique en cada una de las poblaciones si las frecuencias genotípicas calculadas coinciden con lo esperado si la población estuviera en equilibrio. ¿Quieren que hagamos la primera? ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿A compartir la pizarra? Yo voy a prender el video.